Nuestro segundo panel se titula Factores ambientales, sociales y de gobernanza e inversiones en fondos de pensiones. Invitamos a subir al escenario al moderador de esta sección, el señor Sergio Aratangi, jefe de la División Financiera de la Superintendencia de Pensiones, y a los panelistas Michael Clark, Lisette Palencia, Waldo Tapia y Carola Moreno. Al final de esta sesión, al igual que en las sesiones anteriores, tendremos un espacio bastante extendido para preguntas del público. La modalidad será la misma, habrá un espacio de preguntas de la audiencia, para lo que deberán levantar su mano. Una persona de la organización estará con un micrófono y se los entregará. Les pido por favor presentarse brevemente antes de hacer su pregunta. Nadie se presentó en las sesiones anteriores, así que muy brevemente que digan su nombre y la institución de la que vienen. Dejo con ustedes entonces. Esperamos a Waldo Tapia. Y dejo con ustedes entonces a Sergio. Sergio, solo para... Sergio, acá hay un micrófono para los panelistas que quieran hablar. Y a los panelistas, pueden hacer esto. ¿Ok? Adelante, Sergio. Gracias, Paulina. Buenas tardes a todas las personas acá. Primero, me gustaría agradecer la oportunidad de moderar ese panel. Creo que es un tema que nos convoca muy interesante. Agradecer a todas las personas que participaron de la organización. Y creo que va a traer discusiones bien interesantes. Es un tema que se desarrolla con mucha velocidad. Voy a esperar que Mike ponga su audífono para que pueda entender lo que hablo. Entonces, tenemos panelistas de muy alta calidad y con diferentes características, lo que hace rica la discusión. Todos con un compromiso muy fuerte con el desarrollo de las finanzas verdes. Entonces, empiezo presentando cada uno de ellos. Primero, Michael Clark, also known as Mike. Es director fundador de Ario Advisory, una empresa de asesoría de inversión responsable. Y como actuario, su trabajo se centra en el cambio climático, trabajando con propietarios de activos, reguladores financieros, responsables políticos, etc. Fue asesor especial del Comité de Auditoría Ambiental del Parlamento del Reino Unido para su investigación sobre finanzas verdes. Fue director no ejecutivo de Brunel, Plan de Pensiones del Gobierno Local, durante casi 4 años y es Visiting Fellow en Global System Institute de la Universidad de Exeter. Exeter, no sé exactamente cómo pronunciar eso, pero good enough, right? Worked. Thank you. Es actualmente integrante del equipo que presentó escenarios narrativos del mundo real que incorpora un riesgo climático al plan de jubilación de las universidades, un fondo de pensiones líder en el Reino Unido para enmarcar su estrategia de inversiones. Lisette Palencia es la directora para Latinoamérica de habla hispana en Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas. Y está a cargo de promover prácticas de inversión sostenible en toda la región. Antes de unirse al PRI, dirigió el portafolio de empresas estatales en los sectores de energía y financiero en el Ministerio de Hacienda de Colombia. Lisette también ha contribuido a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, OCDE, donde desarrolló políticas y prácticas de sostenibilidad para el gobierno corporativo en Latinoamérica y se ha desempeñado como miembro, o miembra, no sé cómo es el lenguaje inclusivo acá, de la Junta Directiva de diferentes empresas en Colombia. Lisette tiene una maestría en políticas públicas en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Oxford y una licenciatura en Ingeniería Financiera de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en Colombia. Waldo Tapia es especialista, líder de la División de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo
y desde 2008 ha sido responsable del desarrollo de diversos proyectos en el área del mercado laboral y pensiones en diferentes países de la región y ha participado en una variedad de foros internacionales. Antes de unirse al BID, trabajó en la unidad de pensiones privadas en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en París. Tiene una maestría en políticas públicas de la Escuela del Instituto Coreano de Desarrollo en Seúl, Corea, y una maestría en teoría económica y econometría de la Escuela de Economía de Toulouse, en Francia. Actualmente es especialista regional ubicado en Colombia, coordinador regional del área de pensiones y coordinador líder de la red de pensiones de América Latina y el Caribe, Red Black. Y la última panelista será Carola Moreno, que es coordinadora de Asuntos Financieros e Internacionales del Ministerio de Hacienda de Chile. Es doctora en Economía en la Universidad de Boston e ingeniera comercial en la Universidad de Chile. Previamente, fue jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales, interina, del Banco Central y fue miembro subrogante del Comité para la Fijación de Límites a las Tasas de Intercambio. Entre 2021 y febrero de 2022, se desempeñó como asesora de la gerenta de la División de Política Financiera del Instituto Emisor. Y en el periodo 2017-2020 trabajó como representante de Chile ante el Fondo Monetario Internacional y como asesora del director de la oficina del Cono Sur, OEDAC, no sé cómo pronunciar eso. OEDAC, ¿está bien? Gracias. Oficina del director ejecutivo. Ella es muy generosa conmigo. Que es el director ejecutivo del FMI. Fue economista senior y jefa del Grupo de Monitoreo Externo, GME, del Banco Central entre 2012 y 2017. En el tramo 2011-12 fue profesora y directora del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Previamente se desarrolló como economista principal de la Unidad de Tendencial Globales, UTG, de la Gerencia de Estudios de Chile del BBVA. Entre 98 y 2001 fue economista asesora de la Coordinación de Finanzas Internacionales y Mercados de Capitales del Ministerio de Hacienda. Así, no hay duda de la calidad de nuestros panelistas. Es importante que Mike se dirigirá a la audiencia en inglés, por lo que hay equipos para los que necesiten para tener la traducción simultánea, y las personas que tienen streaming deben seleccionar el lenguaje que les acomode. Primero, cada panelista va a hacer una exposición para estimular temas, estimular preguntas, y después se hará una sesión de discusión con preguntas y respuestas direccionadas a cada uno de los panelistas. Por favor, cuando quieran, después de las exposiciones, se identifican para hacer la pregunta antes. Entonces, sin más, por favor, Mike, the stage is yours. I think you have one there, but please. Well, good afternoon, everybody. Like Mark this morning, I apologize that my Spanish is not good enough. At school, I learned French and German. Spanish wasn't an option, and I've stayed there. So apologies for that. However, I arrived on Sunday morning, and yesterday the locals will be pleased to know that I played checkers in Plaza de Armas. So I just tried to be a bit local yesterday. So that's hopefully of interest. I'm going to walk around. I've entitled these remarks, Investing in the Real World, because we're actually not very good at doing that. We tend to invest with a sort of financial frame, and as I hope to demonstrate during the course of the next 20 minutes, I've just set my timer, so if you hear a beep, I'll stop. And I've called it, do we like numbers and models too much? And the implicit answer to that question from me is yes.
At great personal expense, I got this done for me about a couple of years ago. On the left-hand side, you'll see the Earth Doctor looking a little bit worried. And on the right-hand side, well, you can do your own conclusions. We're not really listening to the science. Whether they're politicians, investors, insurance people, I'll leave up to you. But at the heart of this problem, we're not very good at uncertainty. Any of you who are in the room before lunch, I asked a question about risk and uncertainty, and we actually struggle with uncertainty, and part of the problem is we're human beings, we just don't like uncertainty. The way we have started to tackle that with one or two pension funds in the UK is to use scenarios. You will be familiar with scenarios as a corporate planning tool. Scenarios are plausible futures. We just don't know the path that the Earth and humanity is going to take. There's lots of uncertainty, so the way we are tackling with pension funds, some small number of pension funds in the UK so far, is to use scenarios as a planning tool. And they need to be real-world scenarios, not the scenarios framed by modern portfolio theory. We'll get to that a little bit later. And on the way, I just make the comment about transition plans. There's a developing argument for transition plans for everybody, actually, for governments, for financial regulators. A transition plan is coming to a place near you. A bit of recent history. Many of you will be familiar with TCFD, the Task Force for Climate-Related Financial Disclosures. They recommended scenarios, no surprise there. The central banks of the world set up the Network for Reading the Financial System, NGFS. I guess in Spanish the initials might be in a different order, you're never quite sure. And they did scenarios. But what happens, this is why I upset the economists in the room, what happens when you give the modeling to economists? Well, very sensibly, they model what they can. And the modelers know there's lots of uncertainty, but that message gets lost as it leaves NGFS, goes to central banks, and gets used, certainly in the UK, by the investment consultants who advise pension funds. So there's a big but there. Now, this is published by a UK pension fund, and let's take the 8th line. So 4 degrees, 15 years. If we get to 4 degrees in 15 years, the pension fund thinks they're going to lose 70 basis points, 0.7%. Did I learn punto base this morning? Basis points. And there's other things. If you look at 1.6 and 1.5 degrees in 5 years, it actually looks better. We're only going to lose 20 bips, not 1.7%, which seems the wrong way around. So there's some nonsense in the system, and that is partly, I sadly say, driven by regulation. Here's a question for you. As a fiduciary, do you think as a pension fiduciary your goal is portfolio decarbonisation, real-world decarbonisation, or risk management for resilience? When a friend of mine asked that at a pensions conference in the UK, everybody answered 1 or 2. Nobody answered number 3. I suggest number 3 is the correct answer. That's maybe for the Q&A. I'm now going to run through a few things that have been published in the last 12 months. I'm an actuary. I'm pleased to say I'm the second actuary on the stage today. And my profession, together with the University of Exeter, published this document last year, The Emperor's New Climate Scenarios, which is just pointing out the points on the right. Many of the models, it's far too benign, far too relaxed. We may have seriously underestimated. Yes, it's not always a happy message, but we've got some good things near the end. And the carbon budgets could be much smaller than we think. So that was a professional actuarial document together with the climate scientists at Exeter, who are some of the best climate scientists in the world, boasted the visiting fellow. We then had a rather sharper piece. Some of you may have come across Carbon Tracker. That is a NGO.
And at the heart of this, the first point is 2 degrees, 4.3 degrees, only minimal impact. If you stood back, even if you're not a climate scientist, you might think at 4 degrees things will be a bit different. Pension fund returns, no. So there's a huge disconnect between what the climate scientists are telling us and what finance is doing. And I've been spending a lot more time on this recently. Economists amongst you will have heard of a Minsky moment. A Minsky moment is when things sort of go pear-shaped. An economist told me not to use the term because a Minsky moment assumes recovery. But it's not guaranteed recovery. A bit more about scenarios. We actually know what the climate's going to do for the next 5 to 10 years. It's things like the weather and what people do that's important. The climate science for the next 5 to 10 years is pretty clear. There's some tipping points we're approaching. We may just get to that in the discussion. So the question is, going back to my earlier comments about NGFS, and we'll come to their recent publications in a moment, how easy is it to model the real world? Mass migration, market prices, Trump re-elected, yes or no, stranded labor, election outcomes, energy policy, citizen behavior. It's very hard to model that. So just be careful of modeling. You don't need to read the detail. This was how we framed the scenarios that we did for USS, the university's pension scheme. Basically, when you do scenarios, you look for the most uncertain risk drivers. So we took market dynamism and policies, low, high, 4 scenarios. The top right-hand corner probably gets us to the Paris Agreement. Meltdown. One of the joys of scenarios is you just try and choose interesting names. Meltdown is what it says. But that was trying to frame the investment decision for pension fiduciaries in a real-world sense, not in the sense of modern portfolio theory. This is the paper. These are all available. I'm sure the slides will be made available after the conference, but these are all good items for your research department. That is the document. Mirko is the lead on the project at the client, and basically is looking to bring real-world risk into the way that pension funds set their strategic asset allocation. I had a hand in this one. The government had sponsored an EAST project. EAST is the Economics of Energy Innovation and System Transition, and their key thought was risk and opportunity analysis, and it just talks about this, and it then produces this table, which is helping investors to think not about backward-looking risk, which we often do. You all know, of course, there is no risk in the past, it's just outcomes. As a friend of mine taught me many years ago, risk is an ex-ante concept that has an ex-post friend called pain. And then, risk, no, think of volatility, VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Sorry, that was probably a tough one for the translators. And a range of things to help us think better about the future. NGFS came alive. This is October last year. They agreed that we needed shorter-term scenarios. 30-year climate scenarios were originally designed for public policy. They're pretty useless for decision-making because if you're on a board, you've probably got a 3 to 5 year horizon. So they said, 3 to 5 years is quite good. And this reflected some work over 2 years ago with 2 colleagues. We set up the Real World Climate Scenarios Initiative, RWCS, because we thought there was a problem. NGFS then published this. The NGFS scenarios do not account for every potential implication of climate change. Dead right. Scenario users should seek to tailor their analyses to suit their needs. Very sensible. And then a whole list of things that probably weren't really addressed in the uncertainty category. So tipping points, physical impacts, societal impacts, migration, compound risks, real life. We're rather proud of this one. This was published the other day. Again, a collaboration between the actuarial profession and the University of Exeter. There's a lot of focus now on tipping points. We can start with the bad ones, the Earth and climate science tipping points.
but there's also good tipping points. If people start doing things differently, you can sort of get S-curves in human behavior. So the Climate Scorpion paper recommended, firstly, a realistic risk assessment, then educate and take action on positive tipping points. Have I increased your agency this afternoon? Discuss. And then develop this idea of planetary solvency. Actuaries, of course, think they know a bit about insurance, and regulating insurance companies gets you to solvency pretty quickly. So let's start talking about planetary solvency. This is some advice we were giving to pension fiduciaries, asset owners, who were sort of slightly bamboozled by their advice. What aspects of the real world has the model omitted? Does the output feel realistic? Go back to that pink slide. Ask a climate scientist. That pink slide, they don't know whether to laugh or cry. And ensure qualitative issues are discussed when you can't just model the risk stuff. Can you ever actually model uncertainty well? Discuss. This is shaking up the world a bit. I've given you 2 quotes from there. Sustainable finance has 2 main purposes: providing adequate risk-adjusted returns to investors and directing capital to where the real economy needs it. Now, those of you familiar with modern portfolio theory will know that MPT has no interest in the source of that risk, that volatility. That's a problem. This was taken from a conversation out of the pension fund, which said, you know, government policies on mitigation are pretty weak. Why should we invest in mitigation solutions if governments aren't following it? Maybe we'll head towards adaptation. That's where we're going to make money for our pensioners. And this came from a presentation I gave in Canada a few weeks ago. The pension fund promise can only be delivered if government policy forcefully reduces emissions. Emissions are a government policy thing. So, what might you decide to do differently tomorrow? Thank you. Thank you, Mike. Certainly you raised some good questions for us. And a mic in the phone, in the floor. No problem, I will take it. Lisette, Lisette, ahora va a hacer su presentación. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a la Superintendencia de Pensiones, a ellos, al BID por la invitación, pues a mis colegas, a Sergio por este panel. El día de hoy pues yo le voy a hablar un poco acerca de la integración de factores ESG específicamente dentro de los fondos de pensiones. Entonces, un poco una breve introducción muy rápida acerca de qué es PRI, Principles of Responsible Investment. Es una iniciativa global creada por y para inversionistas en las cuales nosotros trabajamos para ayudarles a entender precisamente cuáles son esas implicaciones de entender los factores ESG dentro de todo su proceso de inversión y cómo pueden, y proveerles diferentes herramientas acerca de cómo pueden incorporar todos estos factores. Actualmente pues tenemos como partners a las Naciones Unidas, tenemos dentro de nuestra organización más de 5.300 signatarios que manejan cerca de 121 trillones de dólares. Sin embargo, pues es importante hacerle zoom a cómo estamos en Latinoamérica. Actualmente somos 137 signatarios con cerca de 680 billones de dólares en activos bajo administración. Si bien es un mercado todavía muy naciente, hemos tenido un importante crecimiento durante los años 2021 y 2022 y nuestros signatarios se encuentran concentrados en 3 mercados principales. El primero de ellos es México, que tenemos 38 signatarios en donde tenemos 4 de los 10 fondos de pensiones que existen en estos momentos en México. En segundo lugar, Colombia, con 35 signatarios, en donde tenemos pues 3 de los 5 fondos de pensiones en Colombia. Y por último, Chile,
con 31 signatarios y tenemos 4 de los 7 fondos de pensiones, Provida, Plan Vital, Capital y Cuprum. Ya para adentrarnos un poco en la conversación del día de hoy, pues precisamente voy a abordar, y siguiendo la línea que inició Mike, temas de cambio climático, por qué esto es relevante, uno, tanto para los inversionistas, qué dice la ciencia, y por qué la acción del gobierno es súper relevante para avanzar en toda esta agenda, y en segundo lugar, un poco más de números que me encantan, de cómo están respondiendo precisamente los inversionistas a nivel de Latinoamérica, a nivel global, y cuáles son esos próximos pasos que podemos dar para fortalecer este ecosistema. Entonces, en primer lugar, pues es clave, lo hemos visto, temas de la Amazonía, temas de incendios incluso acá en Chile, en Colombia, temas de desabastecimiento de agua. Es un tema, el cambio climático es un problema sistémico que nos afecta absolutamente a todos, y especialmente para los inversionistas pues tiene impacto en la valoración de sus activos, en los rendimientos de la cartera y pues en los procesos de asignación. Sin embargo, esto plantea tanto oportunidades como riesgos. De un lado de las oportunidades, pues tenemos que esto va a plantear pues nuevas oportunidades de inversión. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, pues se estima que se requieren cerca de $2 billones por parte de las economías emergentes o en países de desarrollo, especialmente canalizados hacia el sector energético, es decir, casi como 4 o 5 veces de lo que actualmente se tiene planteado. Por el otro lado, también nos plantea riesgos. En primer lugar, pues desde el 2015 el Fondo Económico Mundial ha citado la falta de adaptación o mitigación al cambio climático como uno de los 5 riesgos principales que ellos identifican. Y a nivel sectorial también encontramos que, por ejemplo, si las empresas, especialmente en temas de energía, utilities, comunicaciones, no hacen o no toman decisiones para responder a las cuestiones climáticas, probablemente pues tengan afectaciones en sus valoraciones. ¿Qué dice la ciencia por otra parte o cómo vamos? Entonces, en el lado derecho ustedes pueden ver un gráfico que muestra pues la temperatura que se ha registrado desde 1900 hasta el 2000, la proyectada desde el 2000 hasta el 2100. Las barras son la variación o la temperatura respecto a niveles preindustriales, y se puede ver en la parte de abajo cómo esto va a afectar a 3 generaciones, una nacida en 1950, otra en 1980 y la última en el 2020. Vemos que en la del 2020 la mayoría de los gráficos que se registran están en color magenta o morado, es decir, cerca de o más de 2 grados de variación respecto a lo que observábamos en épocas preindustriales. Es decir, que las decisiones o cómo las generaciones futuras experimenten un mundo mucho más cálido, pues depende de las decisiones que nosotros podamos tomar el día de hoy. Por otra parte, recientemente Systems Change Lab elaboró un reporte en el que establece pues cuál es el estado de la acción climática. Ellos identificaron 42 indicadores que agrupan pues todas las actividades en temas de energía, en temas de transporte, en temas de construcciones, en temas agropecuarios, y solo uno de ellos registró que está en cumplimiento, y es precisamente la venta de carros eléctricos, que ha aumentado desde el 2020. El resto de los indicadores, como ustedes los pueden ver, están en amarillo o en naranja, es decir, que van en la dirección correcta, pero que se necesitan todavía mucho más esfuerzos y avanzar de una forma mucho más rápida para lograr el cumplimiento. En temas, por ejemplo, de generación eléctrica o eólica, ha aumentado en los últimos años cerca del 14%, sin embargo, se requiere que aumente cerca o a una tasa de cerca del 24%, pues para ayudar a encaminar el abastecimiento de energía con emisiones ceros de carbono. Por otra parte, tenemos, es importante, uno, aumentar el rendimiento de los cultivos pues en los terrenos que actualmente tenemos a disposición, al mismo tiempo que reducimos las emisiones. Otro de los indicadores resalta precisamente eso, que es necesario que los cultivos aumenten su rendimiento cerca de 10 veces más de las tasas que actualmente o que en la última década se han visto. Sin embargo, es muy preocupante, hay 6 indicadores en rojo. El primero de ellos es la financiación pública de combustibles fósiles, en el cual se ha visto el incremento más alto en casi una década. Y en los últimos, que no hay pues evidencia no hay evidencia, no hay datos suficientes, es precisamente con la restauración de ecosistemas como lo son las turberas, que se ha visto pues en escala mundial.
Ya por otro lado, ¿por qué las acciones del gobierno son súper relevantes? En la gráfica que ustedes pueden ver en el lado izquierdo, pues están cómo han ido evolucionando las diferentes políticas o regulaciones que se han establecido por parte de los gobiernos alrededor del mundo. Vemos que después del 2020 ha habido un incremento importante, especialmente en el 2021, en lo cual demuestra pues el interés precisamente de los gobiernos y los formuladores de políticas en abordar todos estos temas. Específicamente en la América Latina hemos visto avances importantes y vemos como en Colombia, en Chile y México ya se cuenta pues con regulación o desde la superintendencia se exige información pues a las AFP en relación con la integración de criterios ASG y de riesgo climático dentro de sus procesos de inversión. Sin embargo, la tarea o lo que nos falta es importante. En este gráfico pues se pueden ver también las emisiones históricas y las estimaciones que se realizaron en un estudio del 2020 de con solo las políticas que tenemos actualmente se prevé un calentamiento de alrededor en promedio de 2.7 grados. O con las NDC que ya se tienen establecidas, cerca de 2.5 grados. Si se establecen compromisos, objetivos a largo plazo, son cerca de 2.1 grados. Y si se establecen un escenario optimista en el cual precisamente estos compromisos se cumplen, nos dejarían con un escenario de alrededor de 1.8 grados de calentamiento. Es decir, que es necesario atender estos temas de forma urgente. Ya por el otro lado, ¿qué están haciendo los inversionistas o qué es necesario por parte de los inversionistas? En primer lugar, que ellos puedan establecer o integrar dentro de sus procesos de inversión todos estos temas. Es decir, que establezcan políticas, estrategias relacionadas con cambio climático y no solo que lo identifiquen, sino que también lo integren. En segundo lugar, que participen en temas de relacionamiento. Las AFP tienen un papel súper importante en todos estos temas al demandarle a las compañías en las cuales invierten y asimismo a los gestores de inversiones este tipo de información para avanzar de forma mucho más rápida a la agenda, así como diferentes iniciativas colaborativas que les puede pues ayudar a hacer mucho más eficientes estos esfuerzos. Y por última parte, pues lo que yo gestiono lo tengo que publicar o divulgar. Es importante pues avanzar o reducir precisamente esos gaps que hay en temas de reporte y que se puedan adoptar efectivamente las recomendaciones por parte de TCFD. En el caso chileno, ¿qué hemos visto? Voy a referirme a algunos ejemplos puntuales de AFPs acá en Chile para ilustrarles este tema. Pues las 4 AFPs que actualmente son signatarias de PRI ya cuentan dentro de sus políticas con lineamientos claros en temas de cambio climático. Tema de Provida, importante, pues tienen un sistema de scoring interno que incorpora temas de ASG y cambio climático, el cual están revisando periódicamente. Cuprum, por ejemplo, también evalúa los riesgos climáticos de manera holística al mismo tiempo que evalúa los riesgos tradicionales. Tienen establecidos varios comités en los cuales se evalúan todas estas métricas para posteriormente pues, hacer decisiones de compromiso e inversión. Por otra parte, en temas de relacionamiento, durante el año 2021, 2022 y parte del 2023 se hizo un piloto acá con 15 signatarios chilenos en los cuales pues tenían temas de relacionamiento con compañías de large, medium y mucho más pequeñas en temas de capitalización. En este piloto participaron Cuprum, Plan Vital y Provida. Pero sin embargo, pues son esfuerzos muy importantes, a pesar de que es un piloto, pues son esfuerzos muy importantes que estamos haciendo. Y ya en temas de divulgación, pues acá rescato el ejemplo de Capital, en el cual en el 2022 o desde hace ya varios años pues han venido divulgando a través de su informe de inversión responsable y lo hacen precisamente con métricas relacionadas con temas de cambio climático, es decir, están midiendo las emisiones totales de carbono y la intensidad de carbono promedio ponderado dentro de su portafolio y de igual manera pues divulgan información de cuál es el enfoque de inversión que le ha venido dando y cómo ha venido aumentando esto respecto al tiempo. Sin embargo, pues tal como lo comentaba Mike hace unos minutos, pues muchos signatarios se han comprometido, y esto ya de forma mucho más global, a avanzar precisamente esta agenda. Sin embargo, el enfoque entre nuestros signatarios está variando.
Por un lado, tenemos el 84% que efectivamente identifica y está integrando todos estos temas de cambio climático dentro de sus procesos de inversión. Cerca del 30% de los signatarios lo están haciendo en un horizonte de tiempo superior al de planeación estándar, que es más o menos 5 años, lo que nos deja con cerca del 16% que no está identificando riesgos y oportunidades relacionados con el clima. Y este porcentaje es mucho más alto, pues especialmente en economías o en mercados emergentes como lo es Latinoamérica, el cual asciende a cerca del 25%. Por el otro lado, es súper importante por términos de transparencia la divulgación que se realice específicamente pues utilizando las recomendaciones de TCFD. Sorprendentemente, y lo cual nos deja mucho por mejorar, cerca del 69% no divulga públicamente información relacionada con TCFD, cerca de más o menos el 30% sí lo hace y en promedio el 25% lo hace en cada una de las categorías, en temas de gobernanza, estrategia, riesgos o ya todas las recomendaciones. Y cuando se mira, si efectivamente una de las recomendaciones también que mencionaba Mike es que utilicen efectivamente escenarios para testear o para evaluar la resiliencia de sus portafolios o de su estrategia de inversión dentro de los diferentes escenarios de clima, solo el 39% lo está haciendo. Y cuando vamos a ver, hay una correlación positiva entre el tamaño del fondo o el tamaño de los inversionistas y que efectivamente está utilizando estas prácticas. Los inversionistas mucho más pequeños pues no lo pueden hacer y como pueden ver, casi el 81% de la primera barra pues no lo hace. Todo esto que nos deja y pues cuáles son esos próximos pasos o qué es lo que necesitamos hacer de forma pues muy general. El primer paso es cómo podemos ayudar a crear un ambiente propicio. El segundo, incentivar las oportunidades de inversión. Y el tercero, acelerar la incorporación de factores ASG y el ejercicio activo de todos nuestros propietarios. Entonces, en primer lugar, como lo mencionaba hace un rato, pues hemos visto avances muy importantes en la región, en temas de elaboración de estrategias a nivel nacional, en temas de taxonomías, en temas de requerimientos de divulgación de información por parte de los fondos de pensiones y así como de las compañías. Sin embargo, es muy importante continuar impulsando esta agenda, especialmente que se implemente. El segundo, pues si bien el gobierno es súper importante en todos estos temas, en materia de establecer pues el foco en materia de políticas públicas, así como que nos brinden los incentivos correctos, pues es muy importante la colaboración entre diferentes entidades y aquí nos encontramos varias de ellas. Bancas multilaterales, inversionistas institucionales, empresas, bolsas de valores, con el propósito precisamente de mejorar el mercado de capitales. Y el segundo de ellos, uno de los grandes temas que hemos identificado es el tema de los datos. Aunque es un problema a nivel global, pues es mucho más agudo, especialmente en los mercados emergentes, en donde no contamos con una buena calidad o disponibilidad de datos acerca de las compañías en las cuales los inversionistas invierten y por lo tanto es necesario empezar a trabajar en este tema. Por el otro lado, pues las AFP cuentan con unas restricciones en materia de liquidez y riesgo que le impiden pues, invertir, por decirlo de alguna manera, en cualquier cosa. Por lo tanto, es necesario pues, tener un pool de proyectos que les puedan a ellos orientar o acceder a oportunidades de inversión sostenible que se alineen pues, con sus objetivos de inversión. Y de igual manera, cómo se pueden alinear todos estos incentivos a los contribuyentes, a las entidades financieras y a los inversionistas institucionales. Y ya por último, pues cómo podemos ayudar nosotros a acelerar la incorporación de factores ASG y el ejercicio activo. El primero de ellos pues, es fortalecer precisamente las prácticas de inversión, cómo podemos fortalecer temas de política y la estrategia relacionada, que no se quede solo en la identificación, sino también que vayamos hacia la implementación. Segundo lugar, clave, impulsar las oportunidades para que tanto inversionistas internacionales como inversionistas locales pues puedan interactuar, encontrar acciones de relacionamiento de manera coordinada y conjunta que les permitan pues aprender, reducir costos, generar eficiencias y mejorar estas prácticas. Y la última de ellos, pues mantener alianzas para poderles seguir brindando precisamente apoyo técnico permanente en materia de inversión responsable. Entonces ya con esto cierro mi presentación. Muchísimas gracias y pues continuamos la conversación. Muchas gracias, Lisette. Aldo, te damos el pase. Gracias.
Y te damos el equipo para pasar las diapositivas también. Hola, buenas. Hola, muy buenas tardes. Tengo varios desafíos. El primer desafío es luchar contra el sueño. El segundo desafío está jugando el Manchester City con el Real Madrid, que va ganando el Real Madrid 2-1. Y el tercer desafío es porque hablo muy rápido. En la mañana los dos expositores que hablaban inglés dijeron me disculpo porque mi español no es muy bueno. Bueno, a lo mejor mi español tampoco es tan bueno, entonces voy a tratar de hablar muy lento para poder que me puedan hacer un seguimiento claro. Quiero agradecer a los organizadores. El banco tiene una variedad de sectores. Yo pertenezco a la División de Mercado Laboral y Seguridad Social, que tiene un sector, yo coordino todo el tema de pensiones a nivel regional, donde existen 3 focos principales, que son cobertura, sostenibilidad y equidad. Pero más allá de esos 3 sectores, hay 3 temas claves que nos resultan de variado interés, que es equidad de género, todos los temas de institucionalidad y transformación digital dentro de los sistemas de pensiones, pero el tema de cambio climático es un tema que no escapan a las preocupaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, en ese contexto, en el año pasado empezamos a trabajar un documento relativo con la incorporación de criterios de sostenibilidad de las inversiones de los fondos de pensiones. Trabajamos con bastante gente, pero principalmente fue un estudio que fue liderado por Fernando López, aquí presente, el cual de una u otra manera reúne muchos de los temas, y es un documento que vamos a publicar recientemente, el por qué, revisamos las aproximaciones, revisamos mucho de la literatura académica en torno a los temas de rentabilidad, pero aquí hay 2 temas de los cuales me voy a enfocar. El primero es cómo están enfrentando los grandes fondos de pensiones la incorporación de los criterios ESG, y lo otro es por parte cuál es la visión, la percepción de los beneficiarios respecto a la incorporación de criterios ESG. Es un informe que tiene como por objeto identificar alternativas para la incorporación de criterios ESG en la gestión de los fondos de pensiones, y especialmente dado el tamaño de los fondos de pensiones en la economía y el horizonte de largo plazo, existen riesgos asociados al eventual impacto de la rentabilidad y las externalidades que pueden generar las inversiones ESG. Entonces, comencemos. Sabemos que los principios de inversión responsable de Naciones Unidas, PRI, que acaban de comentar, son un principal referente en el tema de inversiones sostenibles a nivel global y un estándar mínimo para la integración de factores de ESG en las decisiones de inversión. Quizás aquí me voy a quedar un poquito corto con los datos recientes que se mostraron, pero ya PRI cuenta con más de 4.200 signatarios, 60 países, activos por 120 billones y sin duda es un estándar mínimo para la incorporación de factores ESG. Pero, ¿cuál es el interés que hoy día están teniendo la incorporación de factores ESG en los fondos de pensiones? Y esta es una encuesta del European Asset Allocation, de Mercer, que ve cómo los diferentes países, como los fondos de pensiones, están integrando los riesgos de ESG entre sus decisiones de inversión. Y podemos ver que si bien hay una variedad enorme entre los distintos países, en promedio el 76% de los fondos encuestados incorpora los criterios ESG en sus decisiones de inversión y el 24% no lo hace. Y como podemos ver, hay una variedad importante entre países como Bélgica, España y por el lado arriba, y Portugal y Suecia por el lado abajo. Entonces la segunda pregunta es: ¿qué está conduciendo a que los fondos, cuál es la principal motivación para que los fondos de pensión estén incorporando los criterios ESG? Cerca del 70% dice que es por temas regulatorios,
70% de los fondos solamente por temas regulatorios lo están incluyendo, y el 40% por todos los temas de la materialización financiera de los riesgos, y el 35% lo hace por temas de riesgo reputacional. Y estos datos son muy interesantes porque después estos datos los voy a comparar con datos de la región. Entonces, para ir viendo cómo van cambiando los temas. ¿Cómo integran los factores ESG entre los planes? Cerca del 90% hace un seguimiento del administrador de las inversiones, el 83% a través de la selección de quien administra las inversiones, el 80% a través de reportes y mucho más abajo, 64% respecto de la estrategia de inversión y asignación estratégica de los activos. Y al ordenar en esta encuesta se les pide ordenar cuáles de los tres factores son más relevantes, donde 1 representa el de mayor importancia y 3 el de menor importancia. Se puede ver que los temas ambientales son los que presentan una mayor relevancia, seguido por los factores sociales y finalmente por los factores de gobernanza. Estos datos son exactamente opuestos a los de una encuesta que voy a mostrar más adelante en la región. Entonces, teniendo que ya existe una creciente incorporación de los criterios ambientales en las decisiones de inversión, la pregunta es ¿cuál es la relevancia para el sector de pensiones la incorporación de los criterios ESG? Y ahí nosotros identificamos 4 grandes líneas. La primera, todo lo que tiene que ver con el desempeño financiero a largo plazo y responsabilidad fiduciaria. Sin duda, muchos de los fondos de pensiones creen que empresas con sólidas prácticas de ESG tienen más probabilidades de tener rendimientos financieros sostenibles y a largo plazo. Esto se debe a que las empresas con sólidas prácticas de ESG tienen menos probabilidades de enfrentar riesgos reputacionales, multas regulatorias, disputas legales que pueden afectar de una u otra manera el desempeño financiero de las empresas. El segundo tema es el tema regulatorio, que lo voy a mostrar más adelante, que existe un impulso regulatorio hacia las inversiones ESG, con autoridades que están emitiendo pautas, regulaciones, leyes, que alientan a las empresas a adoptar prácticas sostenibles y brindar transparencia en su desempeño ESG. La tercera razón es por presión de las partes interesadas. Los fondos de pensiones están siendo cada vez más responsables ante sus partes interesadas, ya sea gobiernos, beneficiarios y público en general, por el impacto social y ambiental de sus inversiones. Entonces, invertir en ESG para los fondos de pensiones es una muestra que están actuando bajo el mejor interés de sus partes interesadas y público en general. Y finalmente, el otro motivador son las condiciones morales y éticas que algunos fondos de pensiones están invirtiendo en ESG porque creen que es lo correcto desde el punto moral y ético y quieren apoyar a empresas que están tomando medidas para abordar los problemas sociales y ambientales en ese orden. Entonces, estos son los principales motivadores por los cuales los fondos de pensiones están invirtiendo en temas de ESG, pero aquí hay un tema clave, que uno de los principales desafíos para evaluar, uno de los principales desafíos para implementar inversiones están referidos con la disponibilidad de información. Porque la información es lo que permite a los inversionistas evaluar los riesgos y las decisiones de inversión. El punto es que las principales fuentes de inversión, que son las agencias calificadoras de ranking, para evaluar las inversiones con criterios de ESG, tienen ranking que entregan las instituciones calificadoras, y para construir esos rankings tienen 3 categorías. Tienen atributos, tienen indicadores que cuantifican esos atributos y tienen ponderaciones para cada uno de esos indicadores. Entonces, para cada uno de estos elementos se introducen diferentes diferencias entre las distintas agencias calificadoras,
y distintos estudios han documentado que existen diferencias significativas en los términos de sostenibilidad. Y aquí vamos a dar un ejemplo. Un segundito. Un estudio elaborado por Bert Covell y Rick Bond en 2022 estableció que para la construcción de esos indicadores las agencias calificadoras utilizan un amplio rango. Por ejemplo, en empresas desde 1.600 hasta 9.000, en indicadores desde 38 a cerca de 300 indicadores y en categorías desde 27 hasta 56. Entonces, dadas estas diferencias, los autores encontraron que pueden existir diferencias significativas entre las agencias y esta información recibida por los tomadores de decisión pueden ser relativamente ruidosas a la hora de invertir en ESG. Ellos encontraron que pueden haber diferencias de los estándares, diferencias de la medición y diferencias de las ponderaciones que pueden afectar la información que se provee. Y en los temas regulatorios, uno de los grandes temas que hace el documento hace una revisión de cómo ha cambiado los temas regulatorios en distintos países. Aquí yo no me voy a referir en detalle, pero podemos ver de un estudio cómo ha cambiado el contexto regulatorio. Ya en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial. Perdón. Ya en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial, discúlpenme a los traductores, y podemos ver que han habido cambios importantes. Yo no me voy a referir por el tiempo, han habido cambios importantes en Europa, en Estados Unidos, en Asia y recientemente en América Latina. Durante los últimos años se ha avanzado bastante más. Y en este slide podemos ver cómo 5 países de la región, que han sido los principales líderes en la incorporación de criterios sostenibles, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, han avanzado en diversos temas relativos a la incorporación de normativa ESG en los sistemas de pensión. Pero un tema muy relevante es que se hizo una encuesta. Quisimos hacer una encuesta sobre cómo los grandes fondos de pensiones estaban incorporando los factores ESG. Y para esto identificamos los 100 fondos de pensiones con mayor volumen de activos, y de estos 100 fondos de pensiones escogimos los 35 que fueron signatarios en 2020 de PRI. Principalmente eran de Europa, seguidos por Norteamérica y Asia, que administraban cerca de 7 trillones de dólares. Ahí pueden ver los fondos de pensiones. Un segundito que voy a tomar agua. ¿Y qué se encontró? Se encontró que el 100% de los fondos de pensiones tenían una política que describía de manera general la inversión sostenible. El 100%. Pero al clasificarlo, el 80% tenía alineamientos específicos en términos de gobernanza, el 74% en temas ambientales y menos del 70% en temas sociales. El 86% contaba con políticas de exclusión, el 80% con políticas de diálogo y el 63% por lineamientos específicos por tipo de activo. Cerca del 100% contaba con una definición propia de la manera en que se entienden los criterios ESG y el 94% abordaba la temática relacionada con el ejercicio activo de la propiedad, o sea, y lo entendemos como el uso de los derechos para influenciar el comportamiento de las empresas en que invierten. Respecto de los temas cubiertos, cerca del 90% incorpora los temas de reporte, cómo se reportan las inversiones sostenibles. El 70%, un poquito más, contempla específicamente los temas de cambio climático. Y esto es clave. El 30% incorpora entre sus políticas el comprender las preferencias
por sostenibilidad de los clientes y los beneficiarios. Y este es un dato que viene muy en línea a unos datos que voy a mostrar más adelante. ¿Quién está a cargo de la supervisión y quién está a cargo de la implementación? En el 97% el rol de la supervisión recae en la alta administración y el 94% en el directorio también. Y en los temas de implementación, el 86% recae en personal dedicado a la inversión sostenible y el 80% también utiliza administradores externos. Respecto de la incorporación de los criterios por tipo de activo, la mayoría de los fondos incorpora criterios ESG en sus procesos de inversión, especialmente en el caso de acciones. Ahora en Brasil, esto lo quiero comparar con datos de Brasil. En Brasil, la Superintendencia de Pensiones de Brasil, Previc, hizo una encuesta a sus fondos de pensiones y se rescatan 4 importantes conclusiones. La primera, la mayoría utiliza los criterios de ESG al utilizar los riesgos de inversión, pero la manera en que lo usan, la manera en que los incorporan es solo de manera ocasional y no de manera sistémica. A diferencia de lo que mostré en los datos anteriores, el principal son los temas de gobernanza y los temas ambientales ocupan el tercer lugar. Y las principales razones para tener en cuenta estos criterios, el primero es porque ayuda a gestionar los riesgos de inversión, el segundo es porque es un indicador de la calidad de gestión y el tercero, un 40%, dice que es por temas regulatorios, que si se acuerdan, eso era el primer tema cuando hablábamos de los fondos de pensiones europeos. Ahora, y aquí hay un tema, ahora ya vimos anteriormente las razones por las cuales utilizaban. Ahora las razones por las cuales no lo utilizan. Y si se fijan, las 3 primeras razones están relacionadas a los temas de información. La primera, dificultad para acompañar información provista por las compañías, insuficiente información cuantitativa y baja calidad de la información. O sea, las 3 principales razones para no incorporar los criterios ESG están asociados a temas de información. Y si se fijan, al final también está con baja frecuencia de publicación. Hay 2 que están relacionadas con los costos. Y ahora, cuando se les hace a los fondos de pensiones la pregunta, distintas preguntas para ver si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo. La primera pregunta, ¿el uso de criterios de ESG mejora el rendimiento de las inversiones? El 80% de los fondos dice que sí, están de acuerdo con que el uso de los criterios de ESG mejora el rendimiento de las inversiones. ¿La regulación debería obligar el uso de criterios de ESG en el análisis de inversión? El 70% estuvo de acuerdo. Los beneficiarios, esto se acuerdan que este es un punto que yo lo puse en rojo también. Los beneficiarios de mi fondo de pensiones consideran el uso de los criterios ESG relevantes para el análisis de los riesgos de inversión. Los beneficiarios, solamente el 50% dice que es indiferente y la mayoría, el 30% dice que está de acuerdo. O sea, el punto de vista de los beneficiarios no siempre está considerado en estos temas. Entonces, hemos visto, quiero hacer un recuento. Empezamos a ver cómo los grandes fondos de pensión incorporaban los criterios ESG. Después pasamos a verlo como en experiencia en Brasil están incorporando los criterios de ESG. Pero ahora desde el punto del beneficiario, hicimos una encuesta en el año 2022. Se hizo una encuesta a 2.000 personas para ver cómo es la percepción de los beneficiarios en cómo se incorporan los criterios de ESG. La primera conclusión, bajo nivel de conocimiento sobre las inversiones sostenibles. El 60% no ha escuchado hablar de lo que es una inversión sostenible. El 63% desconoce si son más o menos rentables que las inversiones tradicionales. El 60% no sabe si son más caras o más baratas. Y el 60% desconoce si las inversiones sostenibles son más o menos riesgosas. La primera conclusión, los beneficiarios no saben de esto.
Segunda conclusión. La mayor parte de la muestra conoce sobre cambio climático y cree que esto podría afectar negativamente la rentabilidad de los fondos de pensiones. El 97%, la mayoría de las personas dicen que el cambio climático está ocurriendo en la actualidad. O sea, que de verdad hay algo que tiene que ver con el cambio climático, que no es broma. El 76% cree que el cambio climático puede empeorar el bienestar del país y el 50% dice que puede disminuir la rentabilidad. Y solamente el 4% piensa que la podría aumentar. Y la mayor parte cree que el Estado, las empresas y los mercados son insuficientes para abordar el cambio climático. A lo mismo que la mayor parte cree que los afiliados y la FP podrían influir en las decisiones de las empresas que invierten los fondos de pensión. Entonces, en la presentación tratamos de hacer un popurrí en lo que invierten los fondos, en América Latina, cómo han crecido los temas regulatorios y el punto de vista del afiliado. Y quizás algunas recomendaciones que salen en el documento que yo creo que aquí han sido comentadas previamente. Obviamente el tema de la información resulta clave. Ya vimos que en Brasil las 3 razones para no utilizar los criterios de ESG están relacionados a los temas de información. La segunda es todos los temas de educación del afiliado en estos temas. La tercera, tratar de caracterizar las preferencias. De hecho, en algunas de las preguntas se preguntaba si debía crear algún tipo de fondo especial donde se pudiesen caracterizar de mejor manera las preferencias de los afiliados. Sí, y lo último, los objetivos de las inversiones deben seguir estando orientados en obtener una rentabilidad segura. Así que ya me dijeron tiempo. La verdad agradezco su interés y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Waldo. Ahora la última panelista, después vamos a las preguntas. Carola. Bueno, por mientras aprovecho de saludar al superintendente. Muchas gracias por la invitación. A ellos, a Vid, gracias Sergio por la invitación, la organización que ha estado, la verdad que espectacular. Nos estuvieron correteando mucho tiempo para que todo saliera de maravilla. Bueno, siendo la última, ¿cómo se pasa esto? Con el verde. La idea es mostrarles un poco cómo desde el Ministerio de Hacienda estamos como jugando un rol en la alineación de los flujos financieros para un desarrollo sostenible. Me dieron el pase los panelistas anteriores diciendo que era muy importante que tuviéramos un rol y también que era muy importante generar en el fondo certeza, ¿cierto? Ambientes regulatorios predecibles y que hubiera una colaboración público-privada bien importante. ¿Por qué tienen un rol los ministerios de Hacienda complementando lo que obviamente puede hacer un Ministerio de Medio Ambiente, un Ministerio de Energía, etcétera? Básicamente el Ministerio de Hacienda determina el gasto público y todo lo que son los esfuerzos para afrontar el cambio climático y bueno, dar el ejemplo, ¿cierto? Con lo que es gasto e inversión vinculado al clima. Hay un tema bien importante en términos de gestión de inversión, de contratación pública. No voy a leer todo, pero todos sabemos, ¿cierto? Impuestos, subsidios, básicamente incentivos tributarios. Hay todo un tema de gestión de deuda, que es uno de los temas que me voy a detener. Y por supuesto, en general, como les decía, las condiciones para que haya movilización de recursos privados y catalizar la inversión de privados. Los foros internacionales al que uno vaya, uno se va a dar cuenta que el rol, digamos, del sector público es fundamentalmente ese. O sea, sin, digamos, la movilización de recursos privados y obviamente también de multilaterales, en fondo, es imposible poder cerrar las brechas, digamos, necesarias para alcanzar las metas. Y algo muy importante es que el Ministerio de Hacienda juega un rol coordinador dentro del gobierno a nivel y también de cooperación internacional. Y hay una relación también directa con los multilaterales. Y por lo tanto ahí no solo hay un tema de direccionamiento o de apoyo, digamos, de financiamiento, pero también de asesoría técnica y también de posicionamiento nuestro afuera.
En Chile tenemos una NDC preliminar desde el 2015 y luego actualizada el 2020. Tenemos una ley marco, somos uno de los pocos, sino el único país del mundo que tiene su compromiso, su meta de descarbonización al 2050 en la ley. Tenemos una estrategia climática de largo plazo y esta ley, digamos, y que genera ciertas acciones a través de la estrategia climática a largo plazo, mandata al Ministerio de Hacienda a generar la estrategia financiera, y esta estrategia financiera justamente sienta las bases y orientaciones para la movilización de recursos públicos y privados, ¿ya? La actual estrategia financiera tiene 3 ejes que los hemos resumido en enverdecer las finanzas, que básicamente se trata de generar información, financiar lo verde, que es movilizar recursos, ¿cierto?, hacia las actividades sostenibles, y capturar la oportunidad, que es aumentar la competitividad, consolidar el liderazgo regional de Chile en finanzas sostenibles, pero también aprender de mejores prácticas, poco aprovechar, digamos, el hecho de que estamos insertos, ¿cierto?, en una comunidad para enfrentar un problema que es global. Entonces voy a dar ejemplos de los 2 primeros. Financiar lo verde. ¿Y por qué me centro acá? Chile tiene un liderazgo en lo que es el mercado, digamos, de emisiones de bonos temáticos. Actualmente el stock alcanza está como en entre 36 y 38% del stock total de deuda pública en bonos sociales, verdes, sostenibles y los que hablaremos vinculados a sostenibilidad. En términos de los bonos que están registrados en el SEC 144 Reg, somos el país del mundo con un mayor volumen de emisiones de bonos temáticos. O sea, estamos hablando de que en términos de absolutos somos el soberano con mayores emisiones, y en términos relativos de lo que es la composición de la deuda pública también somos de los que tienen la composición más alta y por lejos. Se ha estado innovando. Aquí Joaquín innovó antes que llegara yo al piso. Desde el 2019 con las primeras emisiones de bonos verdes en la región, los segundos en bonos sociales, y acá está en el fondo la distribución que les estaba diciendo. En 2021, por temas de pandemia, aquellos bonos que tenían como subyacente proyectos sociales son los que se dispararon. Y luego vemos que aparecen los bonos sostenibles. Todos estos verdes, sociales y sostenibles son bonos que se llaman con uso de recursos, y básicamente hay un proyecto, una actividad subyacente a ser financiada por la recaudación, versus el llamado Sustainability Linked Bond, que es un bono vinculado a sostenibilidad. No hay un proyecto subyacente, sino que hay metas a cumplir a futuro, y el emisor básicamente se compromete se compromete a cumplir esa meta, el inversionista apuesta por ese cumplimiento, y de no cumplirse va a haber un castigo en la fecha en que se gatilla el no cumplimiento. No me quiero detener tanto acá, pero sí dejarles disponible, y si tienen preguntas, que gran parte del éxito, o mucho del éxito diría yo, de la estrategia que ha seguido Chile ha sido el tener marcos donde se define claramente el cómo se va a realizar la transacción, cómo se van a utilizar los recursos, cuáles son las categorías elegibles, los proyectos elegibles, cómo se va a verificar después que esto ocurra, todo esto con opinión de segundas partes. Entonces, todo esto da un piso, en el fondo, una forma de operar que es muy transparente, es creíble y por lo tanto es muy atractiva para el inversionista. En términos de los bonos vinculados a sostenibilidad, como les decía, básicamente se emite un bono, y en el momento en que se genera, digamos, el contrato, la emisión, se toma un compromiso a, digamos, 10 años o 20 años, por ejemplo, vinculado a lo que es la meta del NDC de descarbonización. Por lo tanto, eso se verifica al año 2040, de no cumplirse, la tasa cupón aumenta. Sería un step up, que se llama. Les quiero mencionar que esto fue el primer
en el año 2000, bueno, voy a apuntar para allá, Joaquín. En el año 2022, a principios del 22, en marzo, se emite el primer bono SLB del mundo. Lo emitió Chile. Así que felicitaciones al equipo sobre el cual yo tomé la posta. Y lo hemos tomado como una estrategia de financiación y en el fondo como una estrategia de Estado. ¿Por qué? Porque estos son financiamientos a largo plazo y, como les decía, tienen la gracia de que tienen un marco creíble y que se mantiene en el tiempo y que por lo tanto permite que el inversionista tenga certezas de cómo se va a ir comportando, ¿cierto?, el soberano hacia adelante. Tomamos la posta y agregamos a mediados del año pasado un indicador que está vinculado a género. Y con esto sería el único bono, digamos, vinculado a sostenibilidad, con una meta social. Fue un bono, la verdad es que con una sobrevendido casi 10 o 11 veces. Y con eso me quiero referir justamente a los beneficios que tienen este tipo de misiones, o al menos los beneficios que hemos, ¿cómo se llama esto?, vivido o evidenciado desde el Ministerio de Hacienda y como República, digamos. El haber innovado, pero además tomando esta responsabilidad de generar estos marcos verificables, como les decía, ha hecho que sea muy atractivo un papel chileno. ¿Por qué? Porque es un mercado emergente, pero es un mercado emergente con clasificación de riesgo de grado de inversión y además que emite un papel que está en demanda creciente en el mundo. Entonces somos como especiales, por decirlo así, y eso ha generado una demanda muy grande. Ha permitido diversificar y ampliar la base de inversionistas y por lo tanto se ha logrado tener buenas condiciones. Se ha permitido crear benchmarks y además hay un tema adicional que no muchas veces se menciona, pero que ha permitido también mejorar la coordinación sectorial entre ministerios, el hecho de que haya que estar verificando el cómo avanza un proyecto que es subyacente, por ejemplo, electromovilidad. Eso hace que haya necesariamente una verificación constante de cómo están avanzando otros proyectos. Y riesgos, quiero destacar aquí el más importante, que es greenwashing, y que por lo mismo destaco el hecho de que Chile sea muy atractivo, es porque eso es casi un riesgo nulo, digamos. Pero eso no quiere decir que no nos vayamos a contagiar por eventuales mal comportamiento, digamos, de otros instrumentos similares. Y por eso paso aquí al otro punto que les quería destacar. Como les digo, les quiero mostrar dos, digamos, de las políticas para no extenderme, y es qué es verde y qué no es verde, ¿ya? Estamos trabajando, y aquí estoy robando de una presentación que vi hace unos días de la CMF. Me parece súper interesante ver qué es lo que está pasando, digamos, con los activos ESG y qué es lo que están haciendo los fondos, y esto ha crecido de forma bastante importante, y lo que se ve es que, incluso Waldo lo mencionó, que efectivamente aquellos que hacen la apuesta por ya sea convertirse en ESG o llamarse ESG, tienen mejores retornos, ¿ya? O sea que los activos ESG son más atractivos, pero el greenwashing es una realidad. Y ahí el ejercicio era interesante que mostraban hace unos días de la CMF, cómo el hecho de que los fondos tuvieran una etiqueta o se cambiaran de nombre hacía que hubiera un flujo positivo a aquellos que tenían las denominaciones que parecían como más verdes. Vemos en el sector real también que ha habido muchos problemas también de esto de vestirse de verde cuando no lo eres. Entonces nos interesa saber qué es verde o no, y nos interesa a todos. Le interesa a los que producen y comercializan, mejora la reputación, confianza, la relación con los stakeholders.
se incrementan las alternativas de financiamiento, le interesa a quienes financian actividades y proyectos, entonces mejora la identificación y la gestión de riesgo, mejora la comparabilidad de los activos. Interesa al público general, porque al que consuma e invierte también le interesa saber qué es lo que realmente está comprando, invirtiendo. Le interesa, por supuesto, al gobierno, que también orienta gastos e inversiones, le interesa a las ONG. Por lo tanto, lo que necesitamos acá son mercados más transparentes, con mejor información, eliminar fricciones, y todo eso va a hacer que el mercado sea más eficiente en términos de asignación de recursos hacia las actividades medioambientalmente sostenibles. Y obviamente aumenta el interés por participar en ello. Entonces, un proyecto en el que estamos trabajando desde hace tiempo, la verdad, nace como una necesidad del sector financiero desde la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes, ¿cierto? Y nace esta necesidad de poder clasificar realmente qué es verde y qué no es verde. Lo estoy diciendo así como de forma como bien simplificada. Lo que realmente necesitamos es un sistema de clasificación, y que eso literalmente es lo que se llama una taxonomía, de actividades económicas, es decir, no de proyectos de empresas, sino que de actividades económicas medioambientalmente sostenibles. ¿Y por qué lo menciono así? Porque lo que estamos trabajando en el Ministerio de Hacienda de Chile es una taxonomía que tiene objetivos solamente ambientales, ¿ya? Por ejemplo, la taxonomía de México, si no me equivoco, tiene objetivos de género, por ejemplo, sociales, ¿ya? Acá es medioambiental. Y este es un sistema de clasificación, es simplemente pone criterios claros, y la gracia es que sea basado en ciencia, que los criterios sean objetivos, que sean creíbles, que sean verificables. Si no es así, no va a cumplir, digamos, con ninguno de los propósitos, que es justamente poder distinguir lo verde de lo no verde. ¿Qué es lo que no es, digamos? No es una lista obligatoria de actividades. Ese no es el objetivo, y eso no es lo que ninguna de las taxonomías, digamos, pretende ser. No pretende establecer requisitos obligatorios. Y una pregunta que nos hacen frecuentemente, y que creo que es bien importante mencionarlo: refuerza los esfuerzos para mejorar tramitaciones ambientales, porque estamos estandarizando conceptos. Muchas veces se cree que la estandarización o en el fondo lo que se requiere actualmente es suficiente, pero lo que nos damos cuenta es que no hay una estandarización, y uno lo ve a nivel internacional. Un trabajo, digamos, que vimos de MIT, vemos que hay 600 calificaciones, clasificaciones, indicadores, más de 4.500, de hecho también lo mencionaba en una presentación anterior. Por lo tanto, la idea es poder unificar todos los estándares sectoriales existentes, obviamente poner algunas criterios para poder ver si las actividades contribuyen o no a objetivos medioambientales. Y además, muy importante, el desarrollo de una taxonomía local nos permite poder reconocer las características de nuestra economía. Entonces, por ejemplo, nosotros nos basamos en lo que es la taxonomía europea, pero en términos de toda lo que es la estructura de cómo se define una taxonomía, qué objetivos va a tener. ¿Por qué? Porque queremos que sea interoperable y que los flujos que van de un país a otro tengan como un mismo lenguaje. Pero ¿cómo defino yo, o cómo define, digamos, nuestra economía? Si es que una actividad contribuye más o menos a un cierto objetivo, esos criterios, esos umbrales tienen que ser definidos en función de cómo funciona nuestra economía. Entonces necesitamos que se reconozca la realidad económica local, pero necesitamos interoperabilidad. Así que es una tarea bien grande. Definimos objetivos, definimos sectores económicos, definimos ahora un trabajo de cuáles son las actividades económicas dentro de los sectores, y estas reglas mínimas que yo les estaba comentando, para ver cuánto, por ejemplo, contribuye una actividad económica a mitigación al cambio climático, por ejemplo. Entonces, eso sería uno de los objetivos sobre los cuales uno podría testear, digamos.
Para desarrollar esta taxonomía, y ahí voy al tema de la necesidad, digamos, de trabajar de forma agregada, una vez que ya fueron definidos desde un punto de vista como más, digamos, como el esqueleto, por decirlo así, de cómo se va a definir la estructura de la taxonomía, ahora, en el fondo, el corazón de esa taxonomía, estos criterios de selección que realmente nos van a decir cómo poder clasificar, tienen que definirse desde el sector privado, con un trabajo a nivel de expertos. Cada uno de estos expertos tiene que conocer muy bien estos sectores. Esto tiene que ir a grupos revisores que van a poder opinar abiertamente, inscribiéndose en la página web del Ministerio. O sea, tiene que ser un proceso abierto y que ya están dando, ¿ya? La idea es tener hacia finales de año una primera taxonomía, digamos, para poder empezar a implementarla el próximo año. Entonces, esta herramienta, este sistema de clasificación lo entendemos como una herramienta, un bien público que ponemos a disposición. Vamos a seguir trabajando con los expertos técnicos este año. Queremos, como les decía, tener una primera versión y, muy importante, entender que todo esto es una herramienta viva. En el fondo, las tecnologías cambian, ¿cierto? Entonces, el cómo se va definiendo estas contribuciones va a cambiar en el tiempo. No puede ser un cambio tan regular, digamos, o tan inmediato, digamos. Tiene que ser bien planeado, digamos, en un horizonte de mediano plazo que permita justamente que las decisiones de inversión sean a largo plazo y no se interrumpan. Y de la mano de esta innovación, lo que hay detrás de esta estrategia, que yo les mencionaba, estos tres pilares, y como en el fondo las economías van evolucionando, necesitamos ir actualizando esa estrategia. Y lo que estamos haciendo ahora, luego de que la primera se basara en simplemente abordar lo que eran los objetivos de la NDC, la actual responde a lo que ya es la actualización de la NDC, a que tenemos una estrategia climática de largo plazo. Y ahora que tenemos ya publicada la Ley Marco de Cambio Climático, se están generando una serie de elementos de gestión climática, que son planes sectoriales de mitigación, sectoriales de adaptación, regionales de acción climática. Esto es, en el fondo, una batería de herramientas para poder avanzar hacia acciones concretas. Y esas acciones concretas tenemos que saber si son factibles, viables de ser implementadas. ¿Por qué? Porque en el fondo, en la medida que no haya, por ejemplo, financiamiento para implementar una cierta acción, se va a retrasar el cumplimiento de nuestros objetivos. Y por lo tanto, una nueva estrategia tiene que necesariamente entender dónde están las brechas para poder financiar esas acciones. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. A través de un estudio que encargamos, realizado por Dig2 Green Lab y financiado por el PNUD, y nos permitió identificar acciones, la mayoría de ellas con componente de inversión, costear esas acciones, desagregarlas a nivel regional, porque es importante ver dónde están las brechas, ¿cierto? Y priorizar. En el fondo, siempre uno tiene que priorizar. En el fondo, no puede llegar y financiar todo de una vez. Entonces, uno tiene que ver cuáles son los sectores que están más rezagados o cuáles son los sectores que hacen una contribución más alta. Y para eso el estudio propone una matriz de priorización, y esto es bien interesante porque está basado obviamente en criterios técnicos, pero tiene que haber un criterio experto para poder, por ejemplo, decir que una actividad está mejor preparada, por ejemplo, que hay más certeza sobre la efectividad y el costo de esa medida, o que, por ejemplo, es más atractiva porque hay un grado de contribución mayor a mitigación o adaptación, por ejemplo, por poner esos dos objetivos. Así que eso es lo que, en resumen, estamos haciendo, y hacia adelante
ya no podemos, ¿cierto?, diferenciar o por lo menos disociar lo que es el enfrentar cambio climático, el impactos, digamos, del cambio climático y lo que es la pérdida de biodiversidad y también contaminación. Se habla usualmente de una triple crisis. Entonces ya no, la verdad es que hay como un consenso internacional de que hay que abordarlo todo junto y por lo tanto la próxima estrategia, ojalá para el 2025, ya debiera incorporar planes de alineación financiera a biodiversidad, planes de alineación financiera a transición socioeconómica justa. Y esto obviamente es un trabajo que es insuma de estrategias de biodiversidad y de un trabajo colectivo interministerial, obviamente de la mano del Ministerio de Medio Ambiente. Así que en eso estamos.